Hoy es 21 de mayo, vamos a continuar con el método, con la parte de recursión. Hoy vamos a ver los llamados y las trazas. Entonces, vimos cómo se generaba, cómo se implementaba el factorial. Y vamos a ver ahora cómo son los llamados. Vamos a considerar esta implementación de factorial. Y para ver los llamados, voy a considerar las variables que voy a utilizar y todas las líneas de código. Entonces, comencemos. Ejecuto el factorial con el n igual a 3. Empieza la ejecución. En algún momento en esta línea, la variable fact me pide hacer factorial de 2, de n-1. O sea, factorial de 2. Este factorial de 2 tengo que ejecutar ese factorial de 2 para proseguir. Entonces, ahora tengo que hacer este llamado. Y lo siguiente que voy a hacer es ese llamado. Hago el siguiente llamado, ejecuto el factorial de 2, lo sigo. Cuando ejecute el factorial de 2, llego en algún momento a que fact es igual a factorial de 1. Tengo que hacer este llamado. Hago el llamado al factorial de 1. Fact tiene el valor 1 y acá retorna. ¿Cuándo retorna? Recién ahí, cuando retorna, fíjense que ahí retorna con el valor 1 a esta posición. Y recién ahí yo sé que esto es 1. Lo puedo multiplicar por 2, asignárselo a fact y retornar este fact, que es 2. ¿A dónde retorna? A donde se me invocó. Desde donde se invocó, que es en esta posición. Retorna acá. Entonces retorna con el valor 2, multiplica por 3 y ese resultado vuelve al main o al que lo haya llamado. Hay tres formas de hacer las trazas. Cualquiera se pueden utilizar. Generalmente la más simple para hacer es la pila, pero muchas veces la traza tipo árbol es interesante hacer y visualmente se ve muy bien. La traza tipo cajas es la más difícil para armar, ya que necesito saber cuántos llamados voy a hacer de antemano. Vamos a ir viendo cada una. Veamos la traza tipo árbol. En la traza tipo árbol tiene ese tipo porque visualmente se ve, es como si fuera un árbol dado vuelta, donde se arranca con el primer llamado, en este caso n va a tener valor 4, y por un lado van a estar los llamados y por el otro lado van a estar cómo se va a descomponer ese llamado. En este caso, este factorial, la descomposición es factorial n-1 acá y por el otro lado tiene el valor n acá. Factorial de n-1 acá, por el otro lado tiene el valor n. Luego con estos dos valores se va a hacer una composición. En este momento ahora lo estoy descomponiendo. En este caso, factorial de n-1 lo tengo que ejecutar. Entonces sigo con el factorial de 3. Factorial de 3, nuevamente se abre el factorial de n-1, que es 2, factorial de 2, y por el otro lado el valor n, que es 3. Nuevamente tengo que ejecutar este factorial de n-1. Entonces, visualmente se ve factorial de 1 y por el otro lado el valor de n, que es 2. En este caso, ya cuando llegamos acá y tengo que ejecutar el factorial de 1, ya tengo el valor que es 1. Entonces tengo el valor que es 1, por el otro lado tengo el valor 2 y ahora sí se empieza a volver hacia arriba tratando de hacer la composición. Fíjense que ahora la composición es por un lado tengo el valor 1, por el otro lado tengo el valor 2 y estoy haciendo la multiplicación. 1 por 2 va a terminar siendo el factorial de 2, que tiene el valor 2. Tengo el valor 3 por un lado, 2 y 3 y hago la composición con la multiplicación. Nuevamente tengo el valor 6, 6 y 4, hago la composición, la multiplicación y ya tengo el valor del factorial de 4. Esta traza se considera traza de tipo árbol. Visualmente se ve bastante bien cómo son los llamados y cómo se descompone el método para después
componerse con las operaciones que nosotros hayamos definido. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero cómo se ve con una traza de ejecución con cajas. Cada caja es un llamado. Fíjense que del lado izquierdo tenemos el llamado, que en este caso sería factorial, con n igual a 4. La variable que voy a utilizar va a ser n y va a ser fact. Entonces n ya tenemos, tiene valor 4 y fact todavía no tiene el valor. Empezamos la ejecución. En este momento, cuando llegamos acá, llama a fact. Fact toma el valor de factorial de n-1 por n. Entonces factorial de n-1 por n. Ahora, lo que tengo que hacer es tengo que resolver ese signo de pregunta. Entonces nuevamente hago el llamado. Fíjense que el llamado en una traza de ejecución con cajas es interno. Es una caja interna. Ejecuta ese llamado. Entonces, este llamado, ¿qué sería? El factorial de 3. Nuevamente tiene la variable n, tiene la variable fact. Y en algún momento ese fact tiene el valor de un llamado por ese valor n, que es 3. Tiene que ejecutar ese llamado. Ese llamado se ejecuta con una caja interna que es factorial de 2. Tiene valor n, tiene valor fact y tengo que resolver nuevamente el llamado. Ese llamado es con factorial de 1. Tiene el valor de n y fact. Fíjense que si n es igual a 1, fact tiene el valor 1 y retorna. Entonces a partir de acá empieza a hacerse el retorno. Fíjense cómo se hace el retorno. Ya tiene el valor retorna ese valor. ¿A dónde retorna? Al signo de pregunta, que era este valor. Ya tenemos que es el 1. 1 por 2, ya puedo determinar el valor de fact y retorna el segundo llamado de factorial de 2. Ya tengo el valor 2 y lo retorno. Tengo el valor 6 y lo retorno. Y termina esta caja. Y tengo el valor 24 y lo retorno y termina esta caja. Esta es la traza de ejecución con cajas. Y la última es la traza de ejecución con pilas. La traza de ejecución con pilas se puede ver la pila de esta manera, empezando desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Eso es como a ustedes les es más cómodo o como les es más simple para ver. El primer llamado, fíjense en este caso, hago la llamada recursiva con n igual a 5, factorial. 5 y el resultado es factorial de n-1, signo de pregunta por 5. Fact, eso es el valor de fact. Entonces ejecuto esto. ¿Cómo es este llamado factorial de n-1? Es valor n-1 y factorial de n-1 por 4. Otra vez voy haciendo este llamado, así. Factorial de n-1, n toma el valor de n-1 y fact toma el valor de, con el signo de pregunta, por este 3. Fíjense que los llamados son cada una de estas filas, ¿está? En este caso ahora voy a hacer un nuevo llamado que es una nueva fila. No es que tengo que hacer todos esta columna, después esta y después esta, sino voy haciendo fila por fila, fila por fila, voy a ir armando. Cuando llego acá tengo que n es igual a 2, llamo factorial de 1 por 2, eso va a ser el valor fact, pero tengo que resolver factorial de 1. Factorial de 1, cuando n es igual a 1, es 1. Entonces acá retorna, ¿y a dónde retorna? Retorna a este valor, al signo de pregunta. Acá se empieza a desapilar, a terminar esa pila y a descomprimir esa pila, a desapilar. Entonces volvemos con este valor 1, volvemos, fíjense que desapilamos, ya no existe más esta fila, y vuelve el valor 1 acá, que era el signo de pregunta. Hace 1 por 2, 2, la variable fact va a tener el valor 2 en este llamado, y retorna ese valor 2.
lo de esa pila y ese valor 2 se retorna a la tercera fila, a la fila esta. Esta fila tiene el valor n igual a 3 y fact tiene lo que tenía el signo de pregunta, que ya tenemos el valor 2 por 3. Ese valor 6 es el valor que va a retornar a la fila anterior, que es esta. Esta fila tiene el valor 4 y 6 por 4 ejecuta esto y vuelve a la siguiente fila, hasta la fila inicial que tiene el valor 120, el cual retorna al comienzo del programa que lo ha llamado. Supongamos que tengo que hacer este ejercicio, que es programar un algoritmo recursivo que permita sumar los elementos de un arreglo. Dijimos que la recursión muchas veces puede hacer las veces de una iteración, o sea, esto lo puedo resolver simplemente con con una iteración. Puede ser un para, un mientras o lo que sea. Pero si lo quiero resolver en forma recursiva, puedo considerar cuál es el caso base. Si empiezo desde el elemento 0, el caso base va a ser cuando llegue al fin del arreglo. Si empiezo desde el fin del arreglo, el caso base va a ser el elemento 0. ¿Está? Entonces, bueno, este algoritmo es uno de ellos. Fíjense, vamos a ver el módulo este. Tomo un arreglo y un número entero. Entonces, si fíjense que el caso base lo tenemos acá, si n es igual a 0. Quiere decir que seguramente venga desde el último elemento hasta el primero. Si n es igual a 0, la suma es igual al valor de ese elemento. Si no, voy sumando los valores que tengo. Como los voy sumando, llamo recursivamente al mismo módulo, suma arreglo, con el arreglo, pero con una posición diferente. Está claro que cuando yo llame, el primer llamado a este módulo va a ser con el arreglo y la posición de la dimensión del arreglo menos 1. ¿Está? Para que puedas ir tomando elemento a elemento hasta llegar al valor 0. Bueno, y por último vamos a hacer otro módulo que es el de números de Fibonacci. Fibonacci, la numeración de Fibonacci arranca con el valor 0, 1 y después cada elemento se arma con la suma de los dos anteriores. Quiere decir que 0 y 1, 1, el siguiente elemento tiene este valor 1, 1 y 1, 2, el siguiente tiene el valor 2, 1 y 2, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8 y así sucesivamente. Entonces, ya no voy a tener un solo caso base, sino voy a tener que usar los dos primeros valores. ¿Tá? Tenemos dos casos base. Cuando el elemento Fibonacci de 1 sería Fibonacci de un elemento, Fibonacci de 2 sería del segundo elemento de Fibonacci y así. El primer elemento de Fibonacci entonces dijimos que era 0. Y el segundo elemento de Fibonacci es 1. Estos dos son elementos fijos, pero el tercer elemento de Fibonacci va a estar armado con este elemento más este elemento. ¿Está? O sea, que mi descomposición va a ser que mi Fibonacci de n va a estar conformado por el valor de Fibonacci de n-1 y el valor de Fibonacci de n-2. Esto claramente es recursivo. Fíjense que Fibonacci entonces se define en función de sí mismo, nada más que tiene dos llamados, no tiene un único llamado. Entonces es un poco más difícil para seguirlo, principalmente con la traza. El módulo sería este, sería con un valor n. Si n es mayor que 2, entonces Fibonacci, la variable esta auxiliar, va a llamar
a Fibonacci con n-1 más Fibonacci con n-2.